Bueno, quiero darles la bienvenida a todas, a todas las personas que están presentes hoy aquí, que resonaron con esta invitación y con aquellas personas que van a ver esta propuesta en diferido. Me ha nacido la idea de empezar a trabajar con aspectos, con temáticas que están muy relacionadas con la exclusión sistémica, los motivos, el origen de las exclusiones que se pueden dar en el transgeneracional, en lo sistémico, en lo colectivo, en la familia y en lo personal. Y para ello he preparado para este mes dos temas, siendo el que vamos a tratar hoy el de la culpa. La próxima semana estaríamos trabajando la vergüenza. Y en el mes de agosto, desde ya les adelanto, estaríamos trabajando con el perdón. Entonces, son diferentes temáticas en las cuales voy a ir abordando desde la visión sistémica y desde otras corrientes terapéuticas para crear conciencia y crear espacio que nos permita a nosotros incluir, acoger e integrar algún asunto pendiente, una experiencia que aún tengamos que colocar internamente. Voy entonces a buscar la presentación que les tengo preparada para esta noche. Oh. Entonces comenzamos con la culpa. Antes de iniciar con el tema, quiero pasearme por el contenido que vamos a ver esta noche en esta temática. La propuesta es entonces ver el origen, qué es la culpa, reflexiones que he traído de personas, de escritoras, de investigadoras de la conducta humana y también de lo femenino, de lo social también. Los síntomas de la culpa. Vamos entonces a meternos en el hueso duro de lo que hace la culpa y cómo se muestra como síntomas en nosotros mismos y en nuestra vida. Comprendiendo la bioquímica de la culpa, lo que esconde la culpa, el inconsciente colectivo y familiar y el sistema de creencias. Los regalos de la culpa y cerramos entonces con la imagen sistémica y el compartir, saber qué se llevan de este tema, qué tomas de conciencia, cómo se sienten, para cerrar entonces el círculo y podernos ir a descansar. Entonces, el origen de la culpa. Vamos a tomar una respiración. Vamos a colocar nuestro cuerpo, vamos a sentir los apoyos de nuestro cuerpo en la silla, la planta de los pies, en el suelo. ¿Cómo sentimos estos apoyos? Y vamos entonces a mirar esta imagen de este grabado, esta pintura, que está relacionado con Adán y Eva. Adán y Eva ofreciéndole la manzana a Adán, Adán extendiendo el brazo para tomar la manzana. Vemos cómo la serpiente está enroscada en el cuerpo de Eva. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esta imagen y vamos a sentir esta imagen en el cuerpo. Voy a ir pasando. Entonces seguimos también con esta pintura que está asociada a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Es una pintura de Masaccio de 1427, es un pintor italiano. Entonces vemos aquí a Eva y Adán expulsados del paraíso. Podemos ver la
forma corporal, los rasgos, el dedo, el brazo que se extiende señalando la expulsión, la espada, el ángel por encima, sobre la cabeza de Adán y Eva, desnudos, desprovistos. Y aquí entonces empezamos en lo que es la culpa. La culpa es una emoción, es un sentimiento que en muchos casos tiene que ver con situaciones del transgeneracional, en la cual una persona cometió o dejó de hacer algo y eso tuvo un impacto en otro miembro o en una situación en particular. Entonces, la culpa está asociada o es causada por un remordimiento por sentirse responsable de algo. Esto puede ser real o imaginario. En trabajos de investigación, incluso se puede evidenciar que hay personas que sienten culpa de haber sobrevivido a una catástrofe y de no haber muerto, fallecido con sus seres queridos, ser el único superviviente. Entonces vemos que esta persona va conformando, configurando unas dinámicas que le van a ocasionar, le van a infligir dolor y probablemente ocasionar dolor en su entorno. Esto no es más que un síntoma de la culpa. Muchos de estos casos, por ejemplo, en sistémica, cuando vemos la historia de una persona que viene a consulta, en sesión, y esta persona señala que su madre o su padre murieron a temprana edad, o su madre murió en el parto y él sobrevivió o ella sobrevivió, o el padre se separó de mamá o mamá del padre y el hijo siente culpa, que probablemente esta culpa no está tan evidente, no está tan expuesta, pero cuando empezamos a hacer la indagación en lo que está pasando, generalmente esto se expresa en algún síntoma del cual tenemos que tirar del hilo. Por ejemplo, no encuentro pareja, o me va mal en la vida, o tengo un sentimiento de pena, de tristeza, no quiero vivir. Hay personas que han llegado a ese estado. Y cuando revisamos, entonces vemos allí que hay una implicación sistémica y que esa implicación sistémica está asociada a una culpa que le lleva también a un sentimiento, a una emoción, a un pensamiento de querer seguir a algún ancestro. Esto lo vamos a ver más adelante. La culpa produce remordimiento y el remordimiento es adictivo, es adicción. Por tanto, la culpa esclaviza. La culpa nos esclaviza. No es un inhibidor, un bloqueador, limita nuestra expresión auténtica, nuestro ser, estar, nuestro ocupar, nuestro estar en el lugar, aquí, ahora, en el presente y tomar la vida. No podemos tomar la vida, no tenemos esa capacidad porque hay una culpa. Se dice también, y esto lo vemos en Renacimiento, el Revirgin, que es otra de las terapias que yo ofrezco, la culpa, antes de trabajar con cualquier otro enfoque, tema, lo primero es trabajar con la culpa, porque la culpa es un terreno estéril. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a trabajar con una persona porque la persona quiere
resolver alguna situación, algún conflicto familiar, de pareja, del dinero, de proyectos, de objetivos, de viajes, de incluso de salud, de su energía vital, si yo no trabajo la culpa y me pongo a trabajar con la infancia, probablemente no vamos a lograr nada. Porque este terreno es como un fardo, como un peso muerto que nos va a llevar abajo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, lo primero que hay que hacer como personas, y ya no como terapeutas, sino como personas, ¿sí? Porque todos tenemos una cuota en mayor y menor medida de culpa, y eso lo vamos a ver aquí. Entonces, necesitamos trabajar esto, necesitamos desmontar esto, porque esto se sustenta sobre un sistema de creencias transgeneracional, colectivo, religioso, educativo y personal. Vamos bien por aquí, me pueden escribir por el chat o decirme así por la mano, con la mano. También me pueden decir, continuamos. De acuerdo a la definición de Echezurúa, de Corral y Amor, 2001, este es un libro, la página 908, este es un investigador, es un psicólogo que ha investigado sobre este tema de la culpa. Y de su informe yo saqué esta definición. Dice, la culpa es un afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales, sobre todo de la conducta u omisión en la que una persona ha derivado un daño a otra. Entonces vemos que la culpa ocasiona, nos hace sentir dolor, nos hace sentir sensaciones de no merecimiento. Y por este no merecimiento y este dolor y esta violencia que en el fondo yo ejerzo al culparme, al inculparme, al autoculparme por de repente no haber hecho lo que he tenido que hacer en algún momento determinado o haber salvado a alguien o haber dejado de hacer también de no haber cumplido con las expectativas que otros tenían sobre mí, porque eso también pudiera generar una culpa, ¿verdad? Y esto tiene que ver con creencias, sistemas de creencia, de pertenencia a nuestro clan familiar. Entonces, vemos que el origen de la culpa está es muy sutil, tiene muchas aristas, pero su consecuencia, la consecuencia de la culpa, de sentir culpa, es aceptación, es dolor, es debilidad energética vital, es acusarme, es vivir en el pasado. ¿Sí? Entonces no estoy disponible para la vida, no estoy disponible para mí, porque estoy en un proceso adictivo, ¿sí? Estoy, como se dice, en un círculo vicioso. De acuerdo a las reflexiones que he querido traer, traje esta de Doris May Lessing, que es una ganadora de premios, escritora. Señala, el sentimiento de culpa nos impide ver las cosas con claridad. Anaïs Nin, que es una famosa escritora que ha hecho maravillas, sobre todo con el tema femenino, con investigaciones del sentimiento, emoción, de la psique, del ser femenino, dice, es la culpa, el miedo, la impotencia, lo que hace crueles a los hombres. Y esto lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la culpa crea miedo, impotencia y nos hace
ser crueles, ¿sí? Los síntomas de la culpa. La sensación de ser mala persona, una autoimagen negativa, una sensación de sentirse pequeño, pequeña, sentimientos de incapacidad y de inseguridad. Es uno de los síntomas más resaltantes de la culpa, es darle más importancia a lo que dicen terceras personas, a lo que dicen otros, y no validar nuestro punto de vista. No tener la fuerza para validarnos, para argumentarnos, para argumentar y fijar posición. Y esto también está asociado a poner límites. No hay la capacidad de poner límites. No se ha desarrollado. Entonces, es muy común que las personas que sienten culpa tienen continuamente experiencias de que les invaden su espacio, de que las personas las etiquetan, les señalan, les dicen lo que tienen que hacer. Es decir, pareciera que empiezan a ser como una especie de marionetas de otros. ¿Sí? Es muy duro esta imagen de ser marionetas, pero son unos hilos invisibles a los cuales se somete esta persona y por ende deja de tener el poder sobre sí mismo, sobre sus decisiones y sobre su vida, sobre lo que siente. Una pobre autoimagen y por supuesto pensamientos repetitivos. Como ya les había comentado, estos pensamientos repetitivos es síntoma de la adicción, del remordimiento y de que hay un asunto pendiente, que ese asunto pendiente puede ser referido a asuntos del pasado que todavía no hemos resuelto, pero que también en muchos casos, y yo lo veo dentro de la terapia sistémica, vienen de los ancestros, vienen de lo familiar, vienen de lo colectivo. Así como nosotros heredamos el ADN, heredamos el fenotipo, las características físicas de nuestro clan familiar, específicamente de nuestra madre o de nuestro padre, también heredamos las emociones, heredamos los asuntos no resueltos del sistema familiar, heredamos los aciertos y los desaciertos, lo agradable y lo desagradable. Entonces hay que tener mucha, mucha presencia y sabemos que este es un trabajo que requiere práctica, requiere entonces que podamos ralentizar nuestra actividad mental, nuestros movimientos, nuestro estilo de vida, pararnos, observar y reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Entonces, para esto es lo que se hace a través de la terapia sistémica o a través del renacimiento, que en mi caso yo siempre propongo a las personas, si quieren profundizar aún más en el transgeneracional y llevarse herramientas de trabajo para su vida, pues hacer este viaje a través del renacimiento, que abarca todas las áreas y que tienes herramientas y elementos con los cuales vas a poder entonces propiciar un espacio de conexión para la toma de conciencia, para el crecimiento y el desarrollo de la conciencia. Continúo comprendiendo la bioquímica. Estuve investigando y una de las afectaciones a nivel del sistema neurológico de la culpa tiene que ver con la actividad de la amígdala y la ínsula. Yo traje este gráfico aquí para que nos situemos dónde está la amígdala, aquí en este gráfico, y la ínsula es, digamos, es lo que está alrededor de la amígdala, ¿no? Es como una zona más extensa. Entonces, la amígdala
es la que nos va eh, a dar, a regular o en parte regula nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros estamos en posición de lucha, de huida, que son, digamos, los tres comportamientos básicos del trauma, lucha, huida y congelamiento, la amígdala se inflama, ¿sí? Y todo el sistema nervioso se inflama, se irrita, ¿sí? Probablemente eso no lo sentimos, pero si esto se vuelve crónico, vamos a tener seguramente malestares, poca energía vital, nos vamos a sentir irritables, nos vamos a sentir hipervigilantes, con insomnio, vamos a tener altibajos emocionales, nos va a costar estar centrados, calmados, el corazón continuamente va a estar saltando, podemos sentir nuestros latidos como muy rápidos, mucho nerviosismo. Esto es síntoma de eh, de una distorsión, de un desequilibrio en nuestro sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, en los estudios realizados en la Universidad de Iowa por la doctora Nasri Naqvi, ella estuvo investigando en cuanto al papel de la ínsula en los mecanismos neurobiológicos de la adicción a la nicotina. La nicotina es uno de los ingredientes del cigarrillo y otras drogas, y esta área de la ínsula es responsable de la creación de adicciones. Entonces, como la culpa también está asociada a una adicción, todo este sistema, lo que es la amígdala, la ínsula, incluso el hipocampo, en el hipocampo es uno de los encargados de generar el neurotransmisor de la dopamina. La dopamina está asociada a conectarnos con el placer, pero cuando esto está en desequilibrio, no, en vez de conectarnos con el placer, nos conectamos con el drama, ¿sí? Entonces, en el tiempo vamos a ir pues creando unos canales automáticos, unas autovías donde vamos a necesitar parar el carro desbocado y comprender qué nos está pasando para reconfigurar otra vez este sistema, nuestro sistema interno. Y por eso es muy importante aprender a respirar, por eso es muy importante aprender a meditar, por eso es muy importante tomar conciencia y habitar el cuerpo, porque esto nada más y nada menos es un síntoma de trauma. Entonces podemos darnos cuenta que la culpa es un síntoma que está mostrando un trauma. Y el trauma ya sabemos que no solamente es personal, hay trauma familiar, hay trauma colectivo y hay trauma ancestral, intergeneracional. Lo que esconde la culpa. La culpa es una forma violenta de relacionarnos. Es un síntoma de trauma sistémico, producto de un duelo no elaborado, que no ha sido integrado. Y un duelo que no solamente se refiere a la pérdida de un miembro, de una pareja, de un padre, de una madre, de un hijo. Se refiere a otro tipo de duelos, ¿no? A lo cual probablemente estuvimos o alguno de nuestros ancestros sintió apego. Por ejemplo, la jubilación, la pérdida de la fortuna, la pérdida de la casa, un divorcio, la pérdida de un objeto, el más niño que ustedes se pueden imaginar, puede ocasionar duelo, porque el duelo está asociado a la pérdida, ¿sí? Entonces, si nuestros ancestros dejaron duelos, por ejemplo, es muy común cuando vemos el sistema familiar y estamos haciendo el levantamiento del árbol o alguna constelación, llega la persona y dice, yo tengo 3 hijos, pero en la constelación
aparecen dos más. Entonces allí es cuando se da cuenta, claro, es que tuve dos pérdidas o tuve dos abortos. Y quiero hacer la distinción en estos dos aspectos, porque la pérdida está asociada a lo natural y el aborto es cuando la mujer se practica, digamos, la intervención que para interrumpir el embarazo y genera situaciones diferentes a la pérdida, pero en ambos sentidos se generan culpa, ¿sí? Lo que pasa es que la culpa en un lado es más intensa que en otro, ¿vale? La expiación profundiza la herida, el dolor. La expiación está asociada a querer seguir al ancestro, a como de lugar, a costa de mi propia vida, a costa del dolor y del sufrimiento más grande, ¿sí? Entonces, la expiación significa el deseo de seguir el destino difícil de alguien que no pudo quedarse, ¿sí? O de alguien que tuvo una vida muy difícil, alguien que murió a temprana edad, ¿sí? O simplemente que murió y por el hecho de no haber elaborado el duelo, eso queda abierto, ese dolor queda abierto, no puede, no lo procesa. Por eso es muy importante hacer este trabajo de elaboración del duelo. Actualmente yo tengo un espacio de lectura donde estamos trabajando este tema, porque a razón de la situación generada en el 2020 con la pandemia, con el coronavirus, pues todo esto nos ha activado duelos ancestrales, duelos personales, duelos familiares, y en este momento es necesario mirar eso para que por lo menos podamos tener la fuerza de hacerlo diferente y de sentir diferente y no irnos con eso y eso cuando no hacemos el trabajo lo que estamos pasando lo a la siguiente generación. Entonces son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestros bisnietos, se dice hasta la séptima generación, ¿sí? Que se pasa todo esto, todo este círculo vicioso, pudiera ser incluso más, porque de acuerdo a los trabajos que hemos hecho en terapia sistémica, se ve evidentemente que hay asuntos que hemos heredado que se pierden en el tiempo. Entonces, es necesario que nosotros tomemos las riendas y podamos hacer lo que tengamos que hacer para empezar a mirar esto y empezar a sanar hasta donde podamos sanar. La expiación también está asociada al dogma, a la religión, a la cultura, sobre todo de Occidente. Lo que esconde la culpa, desorden en el sistema familiar, generalmente cuando alguien siente culpa, tiene esta sensación, este síntoma, también lo que hay detrás es un excluido, es un olvido, es un rechazado, es un no reconocido, que se está expresando a través de la existencia de un secreto. Sabemos que en nuestro sistema familiar, en todos los sistemas familiares hay secretos, ¿sí? Un hijo no reconocido, una amante, un asesinato, ¿verdad? Una fortuna robada, una infidelidad, todo eso y mucho más forma parte de un secreto. Generalmente el secreto porque causa culpa y vergüenza. Por eso estamos trabajando esto aquí, por eso propongo este tema de la culpa y después del trabajo de la vergüenza. Compensación negativa en las relaciones. Esto es muy común, por ejemplo, en las relaciones entre padres e hijos, ¿sí? En vez de ser una relación que sume, ¿sí? En la dinámica, pues hay relaciones que empobrecen la presencia, el vínculo. Se genera un vínculo negativo, un vínculo violento. Igual en la pareja, ¿sí? Vemos casos de parejas que
quizás en las portadas de las revistas, ahora en las redes sociales, en los álbumes familiares. Los abuelos estuvieron juntos hasta que se murieron, 80 años, 70 años, no sé, 60 años de casados. Pero entonces cuando revisamos las dinámicas, cuando hacemos una constelación o la persona está montando el árbol, se da cuenta que había una situación allí que no era del todo muy feliz. Entonces, estas cosas son más comunes de lo que pensamos. Compensación arcaica, estado infantil, relación de víctima y perpetrador. Esto lo vamos a ver acá. En la compensación arcaica, todos están al servicio de la supervivencia de la tribu, y esto es lo más ancestral que tenemos. En este caso, la tribu para nosotros es la familia, de donde venimos. Los miembros harán lo que sea, incluso a costa de sí mismos, por la supervivencia del grupo. Vemos entonces, quise traer esta imagen, probablemente de esta nietecita, mirando a la abuela. ¿Y la abuela a dónde mira? Quizás con esos ojos perdidos. ¿A dónde está mirando la abuela? ¿A dónde mira la niña? Son preguntas, ¿no?, que pudiéramos formularnos. Los más jóvenes ofrecerán lo más preciado que tienen, su vida, por la supervivencia de los primeros, del grupo, de los ancestros. Esta es la compensación arcaica. En este caso yo quise traerles también como parte de este reforzamiento del sistema de creencias colectivas, inconscientes, esta figura de Abraham e Isaac. Abraham escucha una voz que se dice que es la voz de Dios, que le dice que despierte a su hijo y vaya al monte y se le ofrezca. Le pide una prueba de fe. Y esto es una creencia que ha viajado desde lo judeo-cristiano y está muy activa en cada uno de nosotros, ¿sí? El sacrificio de los más jóvenes por los antiguos o por el Dios. La compensación negativa es una relación en la que prevalece la violencia. Se manifiesta la relación entre la víctima y el perpetrador. Esto lo había comentado, por ejemplo, en el caso de las parejas. La prueba de fe de Abraham e Isaac. Quiero invitarles a mirar esta imagen y a llevarla a su cuerpo, a cada uno de nuestros cuerpos. Una prueba de fe, de una voz, de algo, de un padre que se le pide el sacrificio de un hijo. Son creencias, pero son creencias que están grabadas a sangre y a fuego en los sistemas a los que pertenecemos. Y aquí vemos que así como en el caso de Abraham y Isaac, esa voz lo paró y Abraham no cometió, no concretó el movimiento de sacrificar a su hijo, vemos que de alguna forma esto se siguió expresando y se sigue expresando en aquel arquetipo donde el hijo muere para salvar a otros. Y esto genera una distorsión, una exclusión, ¿sí? Esto genera un trauma, esto genera una herida en el sistema colectivo, familiar, y sobre todo que está
muy relacionado con Occidente. Se refuerza así el síndrome de El Salvador. Queremos salvar a otros, queremos salvar al mundo, queremos salvar a quien se nos pase por delante, a nuestros padres, ¿sí? Entregando nuestra vida. Esto es un patrón inconsciente de pensamiento. Muchas veces nos generamos una enfermedad también por esto, para salvar a otros. Entonces caemos en la expiación, en el sufrimiento doloroso, en lo espinoso. Y estos son síntomas de excluidos, de culpa, de remordimiento. Es un síntoma de estar ocupando un lugar que no es nuestro dentro del sistema familiar. Estamos ocupando seguramente el lugar de un ancestro. Queremos seguir a un ancestro. Esta es la compensación arcaica. Es una compensación infantil. Es un estado infantil. Y lo digo así porque esto no soluciona. Esto profundiza la herida del sistema. Y esto lo que va a ocasionar es que los descendientes sigan queriendo ir al lugar de la herida, al lugar del trauma. Aquí me están preguntando algo. Vale. Gracias, Raquel. Rosa. Vale. Para salir de la compensación arcaica, se requiere abrir la mirada. Abrir la mirada implica detenernos, respirar, hacer una pausa y hacer el movimiento de empezar a mirar, a buscar otra mirada a eso. Porque es que el trauma, la culpa, lo que hace es que nos coloca en una visión tubular, nos encoge la visión. No tenemos alternativas, no podemos ver las alternativas. Son unas gringolas, entonces necesitamos hacer la pausa y empezar a estirar esto, hacer este movimiento para empezar a conectarnos con con nuevas formas. Me he salido, voy a volver. Vale. Quería ver quién estaba escribiendo. Gracias. Entonces es necesario crecer y entregar el impulso, el amor ciego y los acuerdos inconscientes. Este es el trabajo que hacemos en las constelaciones, en el trabajo del trauma, en el trabajo de aprender a respirar, aprender a mediante herramientas de indagación, ver qué hay detrás de ese sistema de creencias sobre el que yo estoy montada o en mi supervivencia, porque no es vida, es supervivencia. La culpa es supervivencia, es estar allí. Eso no es vida. Y estar en el adulto. El adulto implica entonces hacerte cargo de ti, de tu autocuidado y aprender a relacionarte de otra manera. Esto no es de un día para otro, esto no es una varita mágica y chin chin o una constelación en movimiento y ya yo me la supe todas. No, la constelación te va a mostrar la guía, el camino de salida. ¿Dónde está la transgresión de los principios sistémicos? ¿Dónde es que tú te tienes que ubicar? Eso se puede dar en el movimiento, pero hay una parte que corresponde a la persona que es necesario encarnarlo y sentirlo, que es aprender a habitarse, aprender a estar presente. Yo he conocido personas que me han dicho, yo me he constelado con cualquier cantidad de personas.
y siempre me sale el mismo, la misma situación. Ya yo sé eso. Entonces, esto no es, o sea, esto no, esto ya no te va a llegar. Necesitas otro tipo de trabajo para que entonces tú empieces a construir ese camino, empiezas a comprometerte contigo, a hacerte responsable. Y eso exige crecimiento. Y eso exige muchas veces salir de la zona de confort o de inconfort. Exige salir de la víctima, porque a veces de tanto estar allí aprendemos a relacionarnos de esa forma y entendemos o quizás nos damos cuenta que eso trae alguna ganancia. Hay que ver qué ganancia trae y si esa ganancia sirve a la vida. Probablemente no, probablemente no. Servirá a otra cosa, pero a la vida no. Compromiso, responsabilidad y poder elegir. Poder elegir por mí, por ti, por cada una de nosotros, de nosotras. Hoy elijo cuidarme, hoy elijo descansar, hoy elijo relacionarme de otra manera, hoy elijo tomarme un tiempo para mí, hoy elijo bailar, descansar, leer un libro, hacer algo que he pospuesto. Hoy elijo empezar a ver de qué forma, aprovechando que Raquel está aquí, de qué forma puedo empezar a nutrirme mejor o, o por lo menos óptimamente. ¿Qué cosas veo, leo? ¿Sí? Si estoy todo el tiempo enganchada a un programa donde las personas van continuamente a sacarse los trapos sucios. Eso aporta. Yo creo que eso más bien suma a todas estas eh, exclusiones, disfunciones, distorsiones que nos causan malestar y problemas, que nos causan exclusión, que nos causan eso, no estar en la vida. Entonces tenemos que elegir por nosotros, por cada una de nosotros. Los regalos de la culpa. Conocerse, el autocuidado, oportunidad de crear una relación interna consciente, la empatía. Porque estuve investigando, cuando una persona siente culpa, evidentemente viene de algún ancestro, de alguna situación no resuelta, y la cara positiva de eso es la, la empatía, es ponerte en el lugar del otro. No obstante, esta empatía, la empatía como tal, más allá de ponerte en el lugar del otro, es comprender, ¿sí? Pero sin perderte a ti mismo, sin perderse a uno mismo, manteniéndose en el lugar. Yo puedo ir, comprender, ponerme en el lugar del otro, pero recordarme siempre que necesito volver a mí, a mi cuerpo, a mi presente, al aquí y a la hora, a mi vida, no quedarme en la vida del otro. Les traje acá esta frase de Elsa Punset que dice, cuando crecemos nos sentimos un poco desleales, sin culpa no hay crecimiento. También cuando hacemos este movimiento de poder elegir, de comprometernos con nosotros mismos, de hacer lo diferente, de hacer diferente, vamos a sentir culpa. ¿Sí? Porque entonces vamos a creer que estamos
siendo desleal, que estamos activando el miedo de la exclusión y de la no pertenencia al clan, y volvemos otra vez a la contestación arcaica. Pero es que justamente lo que estamos haciendo con este movimiento de crecer, de poder elegir por uno, de hacernos cargo, de dejar a cada quien en su lugar, en lo que le corresponde, y esto no quiere decir abandono de ninguna manera, pero no podemos seguir abandonándonos a nosotros mismos, no podemos seguir activando y fortaleciendo, reforzando este síndrome del Salvador. Porque si es que hay que salvar a alguien, es a uno mismo, de uno mismo. Entonces, es necesario aprender despacio, cada día, con tomas de conciencia, con prácticas que nos permitan ir construyendo una nueva configuración, un nuevo camino para nosotros. Y aquí entonces les quiero pedir que saquen sus papelitos, los libritos, son 4 o unas piedritas, ¿verdad? Para hacer el movimiento. Vamos entonces a tomar conciencia del lugar donde estamos en este momento, en cada una de sus casas, en las sillas, si están en el salón, qué espacio ocupa. Si es que necesitan tomar algún tiempo para hacer estos papelitos, vamos a hacerlo, vamos a tomarnos un tiempo. Si es que necesitan escribir y preguntar algo, lo pueden hacer ahora antes de iniciar el ejercicio. Pueden, si tienen unos cuarzos pequeñitos, pueden usarlos también. Unos post-it de colores, de estos amarillos, azules, fucsia, verde, también sirve. Entonces les voy a leer el ejercicio sobre el cual vamos a hacer este trabajo. ¿Sí? Esta es la historia de Abraham e Isaac. Vamos a trabajar el transgeneracional. Comienza así, el amor. Un hombre en sueños oyó una noche la voz de Dios, diciendo, levántate, toma a tu hijo, a tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofréndemelo en holocausto. Por la mañana, el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Cogió al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos y sacó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en este momento oyó una voz y en lugar de su hijo, sacrificó un cordero. Con los papelitos que tienen o con las piedritas que tienen, uno de ellos, la que tiene papelitos, van a poner el padre. Padre, hijo, madre, y vamos a usar el cuarto, Dios. Entonces escríbanme si ya lo hicieron, si ya lo escribieron. Ok. Entonces van a escoger un papelito y lo van a colocar
en la mesa, en donde están. Vamos a hacer la imagen. ¿Cómo mira el hijo al padre? Vamos a colocar todas las figuras, los papelitos. ¿Cómo mira el hijo al padre? Y vamos a observar allí y vamos a sentir en el cuerpo esta pregunta. Y vamos a esperar que surja la respuesta. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo mira el padre al hijo? Respiramos y llevamos esto al cuerpo. Permitimos sentir las sensaciones, emociones, las imágenes que surgen. Ahora, colocamos a la mujer, a la madre, como la mujer mira al hombre. Como el hombre mira a la mujer. ¿Cómo miran ellos a Dios? Colocamos el representante. ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? Vamos entonces a volver a colocar estos papelitos fuera de la imagen, ¿sí? Para proseguir este viaje. También otro hombre por la noche oyó en sueños la voz de Dios, diciendo, levántate, toma a tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofréndemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Y le respondió cara a cara, no lo haré. Quiero que dentro de ti sientas, te puedes poner la mano aquí en el corazón y sentir a ese padre que dice, no lo haré.
¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo mira el padre al hijo? ¿Cómo la mujer mira al hombre? ¿Cómo el hombre mira a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? Sentimos y acogemos lo que surge y agradecemos.